Uno de los misterios más grandes que tiene el ser humano son con respecto a las preguntas del futuro, ¿verdad? Porque nosotros como personas nos gusta saber qué va a pasar mañana. Bueno, yo creo que a todos, ¿verdad? Nos gustaría saber cómo nos va a ir en el matrimonio. Nos gustaría saber si el negocio que vamos a empezar va a dar buenos dividendos. Yo creo que a todos nos gusta eso, nos gusta tener la seguridad de que en el paseo que voy a ir con mi familia todo va a estar bien. Chequeamos lo que nos corresponde a nosotros, hacemos nuestra parte humana y comenzamos a prepararnos, revisamos la agenda, revisamos que el coche esté bien, hacemos la inversión que consideramos que es la correcta, pero siempre queda esa pequeña incertidumbre. ¿Será que todo va a salir bien? ¿Será que me va a ser fructífero esto? A ver, los que se dedican a la agricultura, ¿verdad? Acá en nuestro clima tropical de Sarapiquí, en la parte atlántica del país, y sembramos algo y de repente decimos, no sé si va a llover demasiado, no sé si va a haber un poco de sol, no sé si de repente va a entrar una onda tropical de frío y va a hacer que no germine. Es un poco incierto. Yo he hablado con muchos agricultores y siempre está esa incertidumbre de que no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar. Otra incertidumbre que tenemos nosotros es ¿por qué estamos en esta vida? ¿Sí? O no sé, solamente a mí me pasa esas crisis existenciales de decirnos ¿por qué estamos acá nosotros? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la verdadera razón de por qué nosotros venimos a este mundo? ¿Será que, como dicen muchos, somos producto de una casualidad en algún momento del tiempo? ¿Será que somos producto de una explosión en el cosmos que originó de que hoy nosotros tengamos una vida? ¿Y será que, como dijo Darwin, somos producto de la evolución y el día de mañana cambiaremos nosotros y en lugar de tener 2 orejas tendremos tal vez 3 porque necesitamos escuchar un poco más? O quizás, dijo alguna persona hace unos 20 años atrás, ¿será que en algún momento el ser humano va a evolucionar y nuestros dedos van a ser acomodados de tal manera de que tengamos menos para tocar más la pantalla del teléfono móvil? ¿Será que somos producto de la casualidad? ¿Será que vinimos a este mundo simplemente porque papá y mamá en algún momento de pasión decidieron o no decidieron o fue al azar y quedamos nosotros flotando y llegamos acá? ¿Será eso? ¿O será algo más? ¿Habrá algo más? Yo creo que hay algo más, totalmente convencido de que hay algo más. No estamos en esta vida por casualidad. No estamos en esta vida simplemente porque alguien planificó traernos acá. Me da la impresión de que los que estamos acá reunidos, un día como hoy domingo, tenemos algo en común, y es que de una u otra manera hemos leído en la palabra algunas escrituras que nos hacen comprender de que Dios tiene un propósito para con nosotros. Entonces, por lo tanto, lo que dije anteriormente no aplica para nuestras vidas. De una u otra manera, nuestro subconsciente sabe de que nosotros somos producto, si cabe el término, de algo soñado en el cielo para esta vida. Y hasta ahí el asunto va tomando un cierto auge de sentido. Pero aunque nosotros hayamos reconocido a Dios, a Jesús como nuestro Señor, en muchas oportunidades siempre nos hacemos las preguntas: ¿por qué estoy en esta vida? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Será que vine a este mundo simplemente para nacer, estar en una casa, ir a la escuela, ir a la universidad, sacar un título y convertirme en un profesional en alguna área? ¿O será que vine a esta vida, nací en un hogar, me educaron en una familia y tuve la oportunidad de dedicarme en lo propio y seguir trabajando en la empresa que hay en casa, sea de una o de otra? ¿Será que esa será la razón de nuestro existir? Yo me hago algunas preguntas, repito, yo me hago algunas preguntas.
Y dentro de ellas yo me digo, ¿será que solamente esto es lo que yo vine a hacer en esta existencia? Y cuando voy a la escritura me doy cuenta de que todo lo que Dios hizo, lo hizo con un propósito. Todo, incluso al malo, Él lo hizo para el día malo. Esto es impresionante. Cuando nosotros leemos en la escritura, nos damos cuenta de que no es solamente un libro filosófico como alguien en algún momento quiso decir. Que dicho sea de paso, está por encima de cualquier filosofía. Cuando leo la escritura me doy cuenta de que no es solamente un conjunto de un montón de libros que hablan acerca de Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas, sino también que hay muchos códigos ahí ocultos que nos hacen a nosotros comprender de que usted y yo estamos en este tiempo, en esta hora y en este lugar con un propósito y con un propósito específico por Dios. A mí eso me bendice muchísimo, porque cuando lo veo desde esa perspectiva, me doy cuenta que todos cumplimos un rol importante en esta vida. Lo que pasa es que hay muchas personas que quizás nunca van a poder comprender su propósito de existir. Y eso es una gran pena. La pena más grande es vivir toda una vida sin saber cuál es el propósito por el cual estamos acá. Por lo contrario, un solo día de nuestra vida, sabiendo cuál es el rumbo correcto, valdría la pena, totalmente. Hay personas que llegan a sus años maduros y dicen, yo no sé todavía cuál es la razón de mi existir. Quizás usted se lo ha topado por ahí a alguien, o quizás usted se ha visto en el espejo en algún momento diciendo, ya saqué esta carrera, pero no me siento complacido, no me siento complacida con ello. Ya terminé este negocio, pero siento que hay algo más. Llegaron a los 40 años y todavía no se han descubierto a sí mismos cuál es la razón del verdadero existir. A los 50, a los 60, a los 70, a los 80 o a los años que Dios le permita. Y cuando lleguen a esos años, cuando según dice el escritor del libro de Eclesiastés, cuando ya no haya contentamiento, diremos, ¿será que vivimos nuestra vida conforme al propósito de Dios? Y yo creo que ese sería el momento más allá de la agonía del cuerpo físico, de la agonía mental. Yo creo que ese sería el momento más decisivo en nuestra vida, llegar a esa fría cama de hospital o a ese cuarto cálido de casa, cualquiera que sea el lugar, es el lugar ya de partir de este mundo, y toparnos con nosotros mismos y decir, ¿será que hubo algo más por lo que yo pude haber vivido? ¿Será que me pude haber dado la oportunidad de visitar algún otro lugar? ¿Será que por todos los años de mi existencia siempre quise conocer otro país, pero siempre me dio miedo? ¿Será que siempre quise poner un negocio y siempre me aterró totalmente el perder mis recursos que tenía? ¿Será que siempre quise ir a la universidad y consideré que fue demasiado tarde y me privé del derecho o la oportunidad de ir? Y cuando estemos en ese lugar, confrontados con nosotros mismos, le digo algo, ya no va a haber vuelta de hoja, porque se vive una sola vez. Pero yo tengo una buena noticia, no solamente todo es pesimismo. Mientras que estemos en esta vida tenemos oportunidad. Y no importa los años que tengamos, no importa lo tan maduros que seamos en nuestra edad, siempre hay un buen tiempo para reflexionar y decir, ¿será que he vivido mi vida conforme al propósito de Dios? Estoy en un proyecto y por eso estoy predicando en este momento, porque yo creo fielmente de que cada uno de nosotros tenemos un propósito específico en la vida por el cual Dios nos ha traído. No es solamente venir un domingo hoy a recibir una palabra y estar acá a la expectativa de qué es lo que va a decir el orador, sino qué es lo que Dios tiene para conmigo. Y estoy en un proyecto en estos días que he empezado a escribir un libro que le llamé propiamente así Propósito. Y hoy es el primer mensaje que comparto de eso que voy a compartir por escrito y que tengo la fe que en el mes de noviembre esté disponible. Pero más allá de un material escrito, es una reflexión que he venido haciendo ya por algunos años, donde considero fielmente de que ninguna persona viene a este mundo solamente porque Dios quiso enviarnos a nosotros.
Recién concluimos una serie de predicaciones que hablamos de fructificad y multiplicaos. Y en el capítulo 1, en el verso 28 del libro de Génesis, Dios le da una orden al hombre, le dice: fructifíquese y multiplíquese. O sea que había una responsabilidad asignada a la persona, al ser humano, a Adán en ese momento y a Eva. Y eso aplica para hoy también, para nuestras vidas. Pero yo digo, ¿en qué me tengo que multiplicar? ¿En qué tengo que ser fructífero? ¿Cuál es la carrera universitaria? ¿Cuál es la profesión que tengo que desarrollar? ¿O será que simplemente lo que tengo que hacer es ser un buen esposo? ¿O será que simplemente lo que tengo que hacer es ser un buen colaborador? Lo más importante, creo yo, no es lo que me puedan decir a través de un libro, sino más bien lo que Dios me pueda decir a mí. Y para empezar esto, yo quiero leerles un versículo que está en el libro de Isaías. Y yo quiero que usted lo lea conmigo, porque es un versículo clave para comprender un poquito más este asunto de lo que es Dios en nosotros. Yo quisiera que por favor, usted, si tiene una Biblia ahí, pueda leer el libro de Isaías, el capítulo 46, el versículo 9. Isaías capítulo 46, el versículo 9. Porque quien está diciendo esto es Dios. Y quien quiere hablarnos a nuestra vida en esta mañana es Dios. Yo creo fielmente, repito, de que nosotros venimos a esta vida con un propósito. Y que cuando nosotros descubrimos ese propósito, entonces realmente vale la pena vivir. En estos años anteriores he experimentado un montón de proyectos, he hecho varias cosas interesantes y muchos ustedes han sido parte de ellos. Pero algunas cosas ahora en este tiempo me he dado cuenta de que quizás carecían de un propósito de ser. Pero cuando uno ya comienza a ver la vida de una manera diferente, se da cuenta de que realmente lo que uno tiene que hacer en todo tiempo es hacer algo que vaya acorde con el propósito, no el mío, sino el propósito de Dios. El libro de Isaías, el capítulo 46, el versículo 9 y 10, yo quiero que usted lo abra conmigo. Libro de Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Dice de la siguiente manera, este es el profeta quien está hablando, pero es Dios quien está hablando a través del profeta. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y me digo, mi consejo permanecerá. Aquí la palabra consejo se puede traducir perfectamente a propósito. O sea, mi propósito permanecerá. Dependiendo de la versión que usted lea, va a encontrar o consejo o propósito. Mi propósito permanecerá y haré lo que yo quiera. Cuando leo este versículo, y que debería ser uno de los versículos que usted tenga subrayado en su Biblia, yo comprendo, se me explica a mí un montón de atributos acerca de Dios. Y estoy empezando en este pequeño desarrollo de esta enseñanza, que repito es con base al libro que estoy empezando a escribir, y que ustedes son parte de la familia y estamos muy dichosos porque estamos dando esta primicia. Nosotros somos parte del propósito de Dios, y en cada uno de nosotros está eso de Dios. Pero lo interesante acá, y yo quiero que usted esto lo vea por fe, pero además de que lo vea por fe, lo vea también a través de lo que dice la Escritura. Porque yo le puedo hablar por fe a usted, podemos hacer muchas cosas por fe, pero cuando a la fe le añadimos la propiedad escrita, o sea, el contexto de que está escrito, yo tengo todavía más seguridad en mi corazón de que eso es posible. Dice Dios: nadie hay semejante a mí. En otras palabras, Dios dice: no hay nadie como yo. Nadie.
Y esa es una seguridad que usted como hijo de Dios, esa es una seguridad de que usted como una mujer, un hombre que ha aceptado a Dios en su corazón, tiene que sentirse orgulloso, orgullosa y sacar pecho y decir: al Dios al que yo sirvo, al Dios al que yo le he creído, nadie hay semejante a Él. Y Dios, hablando en primera persona, dice: no hay nadie semejante a mí. Ahora, la particularidad por la cual Dios se da semejante atribución es la siguiente. Dice: porque yo, y parafraseo lo que dice el versículo, dice: porque yo tengo la capacidad, dice Dios, de anunciar lo que va a venir a futuro. Eso dice ahí la escritura, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Y digo, mi propósito va a estar por encima de cualquier cosa. En otras palabras, este versículo a mí me hace entender esto tan importante. A nosotros se nos ha dicho o se nos ha enseñado de una manera teológica de que Dios es un Dios que estuvo ayer, que está hoy y que está mañana. Se nos enseña a nosotros en una manera teológica a saber de que Dios es omnipresente, que Él está en todos los lugares al mismo tiempo. Pero además de esto nos dice acá que nadie hay como Él, porque Él tiene la capacidad de anunciarle a Melissa lo que le va a suceder en el futuro. Ahora, ¿cómo es que Dios hace eso? ¿Cómo es que Dios puede anunciarle a Rocío lo que va a pasar a futuro? ¿Cómo es que Dios puede anunciarle a Marvin lo que va a pasar a futuro? Porque la escritura dice que Él anuncia lo por venir desde la antigüedad, aun cuando no era hecho. Yo te voy a comprender esta parte de esta manera. Usted dirá: bueno, hoy estamos hablando de propósito. ¿Y por qué, si Dios sabe mi futuro, por qué razón entonces permitió? Esa es toda una historia que lo vamos a ir desarrollando poco a poco, pero quédese con esta parte. Dios tiene esa habilidad, si cabe el término. Dios tiene esa particularidad de que antes de que empiece algo, ya Él fue al futuro. En realidad Él lo hace así: Él va al futuro, lo hace y regresa a nuestro presente y le dice a Rosa: empiécelo ahora. Pero le dice a Rosa: yo ya estuve en tu futuro y vi y declaré y ya lo hice, pero me devuelvo a tu presente y en tu presente te digo: empieza. Y cuando Dios te dice a ti que empieces algo, en realidad ya Él lo terminó. ¿Está conmigo aquí todavía? ¿Sí? ¿No se me ha ido? ¿Le está quedando claro lo que estoy diciéndole? ¿Sí? Cuando Dios te dice a ti que empieces algo, no es porque Él va a decir: vamos a ver qué sale, vamos a ver cómo le va. Cuando Dios te da una orden, cuando Dios te da una visión, cuando Dios te da un sueño, cuando Dios declara el propósito en tu vida, no es que Él va a empezar a construir. En realidad ya Él lo construyó, pero se devolvió a ti en este presente tuyo y le dice: empieza. Pero Él dice: yo puedo anunciar perfectamente cómo va a terminar, porque yo ya estuve en el final. Ahora, tú y yo no estamos en nuestro final. Usted y yo no conocemos nuestro final. Nosotros conocemos en parte. Tenemos una visión. Nos visualizamos. Algunos nos visualizamos siendo ministros acá en una iglesia. Otros se visualiza siendo empresario. Otro se visualiza trabajando en medicina. Otro se visualiza trabajando en educación. Otro se visualiza trabajando la tierra. Otro se visualiza teniendo muchas hectáreas de tierra para trabajar con ganado. Otro se visualiza siendo un comerciante, etcétera, etcétera. Dios pone diferentes sueños en cada uno de nosotros, pero todos somos parte de un propósito de Dios. Ahora, el asunto es que Dios no nos va a decir a nosotros cómo es que vamos a irnos paso a paso. La promesa de Dios es que yo voy a guiar tus pasos. No se me pierda lo que estoy tratando de explicar. La promesa de Dios es que Él va a guiar nuestros pasos, pero Él nos muestra el sueño final
Pero nunca nos dice que tendremos que pasar por un montón de adversidades, quizás, porque muchas veces si se nos dice todo lo que va a pasar, hay muchas personas que no caminan en pos del sueño. ¿Cuántos de los que estamos acá? Y yo quiero ser muy retador para con usted, en serio. Este ratito que usted me permite de su tiempo para venir a escuchar el consejo que creo que viene de parte de Dios, tiene que ser muy bien invertido. Pero si usted se va de este lugar tal cual como vino, le voy a decir, no tuvo sentido de que usted se viniera temprano de su casa. Pero si usted se va hoy de acá con la inquietud de decir, wow, ¿será que lo que yo estoy trabajando en este momento realmente es el propósito de Dios? O si hay una inquietud que dice, yo creo que estoy desviado del propósito de Dios. Si usted se lleva para su casa una inquietud diciendo, Señor, yo necesito que tú me muestres cuál es el propósito tuyo en mi vida. Si usted se va con esas inquietudes, yo diría, Señor, gracias porque nos has hablado en esta mañana. El libro de los Hechos, el capítulo 23. El libro de Hechos, capítulo 23, versículo 11. En la escritura hay muchos ejemplos de hombres que tuvieron sueños. Yo quiero hablarles de uno que quizás muy poco se habla y considero que es bastante importante que lo analicemos. Libro de Hechos, capítulo 23, versículo 11. Es el apóstol Pablo, quien se encuentra en una condición en ese momento un poco complicada. Para decirle más a fondo y le resumo muy breve, él ha regresado después de un viaje misionero, el tercero en este caso, y ha regresado a Jerusalén, a su tierra natal. Y cuando llega hay una situación de un conflicto que se arma en contra de él. La gente religiosa, los judíos ortodoxos, dicen que lo que él está haciendo está totalmente salido, que está mal. Y entonces lo denuncian ante las autoridades romanas en ese entonces. Las autoridades romanas dicen, bueno, aquí se nos complica el asunto, porque el caso que ellos están juzgando es conforme a la ley de ellos, no conforme a la ley romana. Y estando en esa situación, el versículo 23, el capítulo 23, perdón, el versículo 11, está esto que es una joya dentro de lo que es la escritura. Dice la Biblia, a la noche siguiente se presentó el Señor. ¿Quién se presentó? El Señor. Y le dijo, recuerde que quien está hablando acá es Lucas, quien escribe el libro de Hechos. Pero hay una anécdota, hay una relación acá, seguro Pablo le comentó, o se da la conversación y dice, a la noche siguiente se presentó el ángel y le dijo a Pablo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. O sea, en otras palabras, este hombre llamado Pablo estaba pasando una crisis existencial como usted y yo la podemos pasar en algún momento. El hombre estaba un poco desanimado. ¿Sabe qué encuentro yo acá en estos versículos? Encuentro tres verdades que considero necesito compartirlas con usted para que se dé cuenta de que todos tenemos carne y hueso y que todos en algún momento nos sentimos debilitados. El primer punto que yo encuentro acá es que el Señor sabe que aún los más comprometidos en algún momento nos vamos a desanimar. No, que usted no lo entendió todavía. Usted no lo ha entendido todavía, yo se lo voy a decir. A esos papás que son los que dicen, es que yo voy con todo por mis hijos, en algún momento se van a desanimar. A ese hombre comprometido con su esposa, dice, yo voy con todo, yo nunca me voy a desanimar, en algún momento se va a desanimar. A ese empresario que dice, yo voy con toda la fuerza, a mí nada me echa para atrás, en algún momento se va a desanimar. Y algunos se la desquitan con algunas cosas que no deberían de ser. El Señor sabe que usted y yo, como personas que somos, en algún momento nos podemos desanimar. Quien está hablando aquí o de quien está hablando acá es de el apóstol Pablo. No es
de cualquier persona. Es un hombre referente en la Escritura y en el Nuevo Testamento, que pasó crisis existenciales como las puede pasar usted o como las puedo pasar yo en algún momento. Pero Dios es fiel y conoce a los hombres y a las mujeres que tienen un propósito asignado en este tiempo. Y Dios siempre viene a su encuentro. Dios siempre viene a su socorro. Así que usted tiene que sentirse contento, contenta en esta mañana, porque Dios conoce cuál es la razón por la cual usted quizás en algún momento se ha desanimado. A mí me fascina porque yo sé que Dios conoce quién soy yo. Ante Dios, usted y yo no podemos impresionarlo. Ante Dios, Dios conoce cuándo es que nosotros nos sentimos ahí medio bajoneados. A Dios usted no le puede ocultar absolutamente nada. Pero dice Dios, esta noche he venido para decirte, ten ánimo. El segundo punto que yo encuentro aquí rápidamente dentro del contexto que estoy hablando es que el Señor habla con sus hijos. El Señor sigue hablando con sus siervos. El Señor sigue hablando con aquellas personas que conforme a su propósito son llamadas. ¿Sabe qué le dijo Dios a Pablo? Pablo, ten ánimo, porque es necesario que asimismo también vayas a testificar en Roma. Es que hay gente que dice, ¿cómo es eso que Dios le habla a usted? Óigame, si Dios no le habla a usted, preocúpese. Hello. Si Dios no le habla a usted, preocúpese. Pero Dios le sigue hablando a sus hijos. Dios le sigue hablando a su pueblo especial. Oye, yo no puedo entender cómo hay gente que cuestiona este asunto de que Dios me habla. ¿Cómo es que eso que Dios le habla a usted? Pues sí, yo soy su hijo. No le encuentro sentido a tener una fe en Jesucristo a través de la Escritura que me impida de que mi Padre me hable a mí. Por favor, no me vea raro. Dios nos sigue hablando a nosotros. Dios le sigue hablando a usted. Lo que pasa es que nosotros a veces estamos tan saturados en nuestro comportamiento diario que aunque Él nos quiera hablar, a veces nosotros no tenemos el tiempo o el oído atento para que Él hable. Y cuando Él habla, a veces estamos pensando en otra cosa, pero Dios siempre está dispuesto a hablarle a sus hijos. Así que usted se puede ir de este lugar hoy con la seguridad de que Dios sigue hablando. Usted le puede decir, háblame Señor, aquí yo estoy. Háblame papá, aquí yo estoy. Hoy Dios le puede estar diciendo, yo te sigo hablando, hijo. Yo te sigo hablando. Yo a veces quisiera como predicar un poco más sonriente, ¿no? Con algunos chistes para que usted se ría, pero como no le puedo ver los rostros, entonces digo, no sé si me está riendo o me está sacando la lengua. Es una cosa complicada en este momento. Es la verdad. Pero Dios le sigue hablando a usted. Dios le sigue hablando. No se extrañe cuando usted escucha a alguien que dice, pero ¿cómo es eso que dice que Dios le habla? Dios sigue hablando. El Señor, repito, le habla a sus hijos. El Señor le habla a sus siervos. El Señor le habla a aquellos que conforme a su propósito son llamados. Y número 3, el Señor muestra con exactitud cuál es el propósito. ¿Y sabe por qué muestra con exactitud el propósito? Porque Él ya estuvo en el final. A ver, por favor, para que veamos, yo no encuentro otro episodio más claro en la Escritura que este. Le dice, es necesario que tú compadezcas en Roma, es necesario que testifiques en Roma, es necesario que como has hablado aquí, también lo hables allá. Pero el hombre está en prisión en ese momento. Él está desanimado porque según dice, probablemente hasta aquí llegué yo. Y Dios se le aparece y le dice, ten ánimo Pablo, tranquilo muchacho, que este no es tu final. ¿A quién Dios le empieza a hablar ya en esta mañana? ¿A quién Dios le empieza a hablar y decirle, lo que estás viviendo en este momento no es tu final? Yo hace un tiempo atrás, y yo estoy totalmente seguro que Dios te mostró a ti cuál es parte del propósito. Y en ese propósito, esta parte que tal vez estás atravesando en existencia es solamente una temporada. Y las temporadas cambian. Y viene un tiempo donde la golondrina otra vez va a empezar a hacer su canto y el verano va a venir nuevamente para nuestra vida. Pero el propósito va a permanecer. Y el propósito va a prevalecer incluso de cualquier circunstancia. Ahora mira esto. Ponga atención a esto.
Porque el enemigo reconoce que tú eres importante. Yo te tengo buenas noticias, pero Dios también sabe que tú tienes un propósito. Y por eso Él te cuida y te capacita. No crea usted que usted y yo estamos en esta vida solamente para cumplir el propósito de Dios, aunque eso sería lo genial, pero también estamos por otra parte con un adversario que está y va a hacer siempre hasta lo imposible para que usted y yo no cumplamos el propósito de Dios. Y por eso es que hay tanta resistencia, por eso es que hay tanta adversidad, porque aunque el enemigo no estuvo en el final de tus días, ni conoce a ciencia cierta el propósito tuyo, él sabe y determina por medio de lo que tú busques a Dios y por medio de que tanto tú te apartas de Él, que tanto tú estás encaminado en el propósito de Dios. Y el enemigo siempre va a querer desviarte del propósito divino de Dios. Me fascina esta historia de Pablo porque resulta ser, usted lo puede leer ahí en su Biblia, pero resulta ser que cuando la gente se da cuenta de que Pablo está en la cárcel, entonces hacen una especie de complot y llaman al hombre responsable y le dicen: tráelo mañana por la tarde, tráelo para que hablemos. Pero en realidad se habían juntado 40 personas para matar a Pablo. Por motivo de tiempo no lo voy a leer todo, pero se habían reunido 40 personas para matar a Pablo, para decir: este hombre no va a cumplir el propósito de su vida. Y a mí esta parte me fascina y yo quiero ya entrar como un poquito más en desarrollo de lo que quiero compartirles en esta mañana. Obviamente no voy a predicar todo lo que tal vez hemos escrito sobre esto, pero quiero dejar esta semilla en su corazón. El propósito de Dios va a prevalecer incluso por encima de lo que Satanás quiera decir. Escúcheme. El propósito de Dios está por encima incluso de lo que las circunstancias momentáneas quieran atemorizar al ser humano. El propósito de Dios está por encima de cualquier enfermedad. El propósito de Dios está por encima de cualquier crisis financiera que podamos estar nosotros atravesando. Resulta ser de que a Pablo ha recibido una palabra de parte de Dios y la palabra es: tú vas a testificar en Roma. O sea, el hombre tiene un propósito asignado en ese momento. En el momento que a usted se le abre el propósito específico, también Satanás va a venir a querer destruir su propósito. Pero le tengo buenas noticias. Dios también tiene su gente que le va a ayudar para que su propósito entonces se pueda concluir. Dice la Biblia, el libro de Hechos, está registrado acá, libro de Hechos capítulo 23, versículos 23 y 24. Dice que cuando el perfecto, el hombre se dio cuenta de lo que le iban a hacer a Pablo, llamó en secreto a su gente, dice el versículo 23, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche. Ojo a esto. Estoy leyendo el libro de Hechos capítulo 23, versículos 23 y 24. Dice que preparasen la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgadura en la cual poniesen a Pablo y le llevasen a salvo ante Félix el gobernador. ¿Sabe? Cuando yo leí esto y el Señor me mostró un panorama, yo dije: wow. Escúcheme un momentito. Esto es algo que se sale totalmente del cuadro. Por decirlo así, es un hombre, Pablo es un hombre común y silvestre, como entre muchos ahí entre Jerusalén, pero está hablando de un Cristo resucitado. A raíz de eso, la gente se pone eufórica contra él y lo quieren matar. Entonces viene una palabra de parte de Dios, porque Pablo está muy afligido, Pablo está angustiado, y la palabra es: Pablo, tranquilo, porque tú tienes que dar testimonio en Roma, como lo has dicho acá. Acto seguido, la gente lo quiere matar a Pablo. Ya no solamente que están en contra de lo que le está diciendo, sino que lo quieren matar. Pero Pablo es un predicador nada más. Ahora resulta ser de que el hombre que está a cargo de Pablo
tiene una revelación de parte de Dios, aunque la escritura no lo dice, yo lo quiero interpretar de esa manera. Y dice, ese hombre que está ahí en esa cárcel es alguien importante. La gente lo quiere matar. Pero en realidad era un predicador nada más. ¿Sabe cuánto asignó? 200 soldados de élite. Eso dice la escritura. 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, 470 personas custodiando a un hombre que tenía un propósito asignado por Dios. Diga amén, por favor, o gloria a Dios. Vuelvo a repetir, 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros. 470 personas custodiando a un hombre que la noche anterior estaba desanimado. 470 personas custodiando a un hombre que tenía un propósito. 470 personas llevando a un hombre a cumplir su misión. A ver, ¿quién agarra esto ahí en su corazón? Porque Dios tiene preparado un ejército para que tú cumplas tu propósito. No, es que usted no lo ha entendido todavía. Porque quizás usted está como Pablo todavía diciendo, yo no sé si yo lo voy a hacer. Yo la verdad que esta situación del COVID estoy a punto de renunciar a todo. No sé si lo voy a poder lograr. Dios tiene un ejército preparado para custodiarte a ti, para que tú termines la misión por la cual estás en esta vida. Ahora, si tú lo quieres creer, amén. Y si no lo quieres creer, se lo vuelvo a repetir. Dios tiene un ejército de gente que si ni siquiera usted conoce, está dispuesta para ayudarte, porque el propósito de Dios se va a cumplir. Ninguna circunstancia está por encima del propósito de Dios. O sea, Pablo está ahí desanimado un poco. Y Dios le dice, en otras palabras, hey muchachito, tranquilo, que tengo gente que te va a llevar seguro a otro lugar. Así que tú tranquilo, levántate, comienza a caminar, que yo ya tengo para ti, iglesia amada, la gente que te va a custodiar. No te puedes echar para atrás, por favor. Amén. Otro punto que yo encuentro acá. Tus enemigos, escuche bien, tus enemigos, sí, porque hay gente que nos quiere hacer la vida imposible a nosotros, que son usados por Satanás. Nuestra lucha no es contra las personas, pero Dios utiliza personas para hacernos la lucha a nosotros. Esto es un asunto de madurez espiritual que usted tiene que aprender a discernir. Por favor, y quiero explicárselo muy bien. Esto es un asunto espiritual. Las personas que nos hacen la contra nosotros, en realidad son usadas por espíritus diabólicos. Sí, al pan y al vino vino, punto. Pero nuestra lucha no es contra las personas. Nuestra lucha no es contra la carne. Nuestra lucha es espiritual. Pero de que Dios usa personas, usa personas. Pero tranquilo, que tus enemigos serán confundidos por Dios. Y Dios hará que su propósito se cumpla. Yo me imagino a esos 40 hombres diciendo, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo es que llevan a Pablo con 470 soldados? O sea, es imposible que nosotros salgamos a matarlo. Y yo no sé si la gente que estaba ahí estaba tan confundida diciendo, oye, pero ¿y de dónde sacó tanta influencia Pablo? ¿Está conmigo aquí todavía? Sí. ¿Y de dónde? ¿Cómo hizo ese hombre para convencer, para que lo custodiasen? En ningún momento Pablo abrió la boca, en ningún momento. Pero la gente puede decir, pero ¿cómo es posible? ¿De dónde saca tanta influencia ese hombre? ¿De dónde saca tanta influencia esa mujer que ya le dieron los permisos para que empiece su negocio? ¿Cómo le hace? No, es que esa mujer supo esperar y supo tener paciencia. ¿De dónde saca tanta influencia para que le vaya tan bien? No, tranquilo, que cuando el propósito está alineado a Dios, las cosas se comienzan a dar. ¿Está conmigo todavía? Sí, no se me ha ido. Cuando usted está en el propósito de Dios, Dios comienza a mover otros hemisferios. Dice la escritura, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Si algo sabe hacer Dios es confundir
a tus enemigos. Yo esperaba que usted me dijera amén. Cuando una mujer y un hombre caminan en el propósito de Dios, Dios va a confundir a sus propios enemigos. ¿Cómo es posible? Oye, por favor, reflexione conmigo. ¿Dónde se ha visto que llevan custodiado a un hombre predicador por 470 soldados de élite? Por favor. Está manejando 2 centuriones, cada uno con sus 100 hombres, y además llevan a 70 hombres debidamente entrenados custodiando 400 personas, más de 400 personas para cuidar a un hombre que tiene un propósito. Gente que no conociste vendrá a tu ayuda. Quiero declararlo en el nombre de Jesús. Hay gente que está ocupando un permiso. Hay gente que está ocupando una firma. Hay personas acá que están necesitando de que alguien diga, sí, que empiece. Dice la escritura, el libro de Isaías capítulo 55 versículo 5. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel, que te ha honrado. Hay gente que va a venir a tu socorro. Tú lo puedes agarrar en tu corazón si gustas. Hay gente que va a venir a tu socorro, simple y sencillamente porque tú estás caminando en el plan de Dios, y el propósito de Dios se va a cumplir, y Dios ocupa que gente a tu lado se comience a conectar contigo. Yo no quiero hacer nada en mi vida que no sea conforme al propósito de Dios. Yo quiero moverme exclusivamente en el propósito de Dios. Quiero adelantarme. Yo necesito unos minutitos más para desarrollar esto que me falta. Pablo, después de que lo llevan a ese lugar, estuvo 2 años en cárcel. 2 años. 2 años. Lo movieron de una prisión en Jerusalén hasta Cesarea. Y cuando estuvo en ese lugar por 2 años, él pudo haber dicho, bueno, pero ¿cómo es el asunto? A mí Dios me dijo que tenía que irme para Roma, y esto no se me parece en nada a Roma. A mí Dios me dijo que tenía que testificar en Roma, y esto no es nada parecido a Roma. Todavía estoy aquí en la prisión. 2 años. 2 años, dice la escritura. La próxima vez que tú veas la circunstancia que está a tu alrededor, quiero que tengas presente esto que voy a hablar. Dios le dijo a José, Dios le dio un sueño a José, y en el sueño de José, la luna y las estrellas y todos los planetas se inclinaban ante José. Y Dios le dio una visión a José. Y cuando José estaba en el fondo de la cisterna, él dijo, opa, un momento, nada de esto es parecido al sueño que Dios me mostró. Por lo tanto, nada de esto es mi realidad. ¿A quién Dios le está hablando? Nada de esto, dijo José, es lo que Dios me mostró. Cuando José estaba en la cárcel, estaba ahí con toda la gente que había hecho lo malo, estaba en medio del momento de dificultad de su vida. Él vuelve a recordar y dice, un momento, pero nada de esto fue lo que Dios me mostró a mí. Dios me mostró otra cosa. Dios me mostró estando en un puesto de eminencia. Por lo tanto, al Dios que yo le sirvo, Él no se puede equivocar de lo que Él me habló a mi corazón. Por lo tanto, esta circunstancia es algo nada más momentáneo. A ver, usted sabe que José al final concluyó. Cuando aquel hombre estaba en el foso de los leones, ¿usted recuerda a Daniel? Présteme su atención un momentito. ¿Recuerda a Daniel? Daniel estaba en el foso de los leones y tenía un propósito por Dios. Y aunque el enemigo quiso destruirlo, Dios utilizó un recurso y mandó a su ángel para que tapara la boca de los leones. Yo no sé si estás pasando por un momento de dificultad. Escúchame. No sé si estás pasando por un momento de dificultad. Cualquiera que sea ese momento de dificultad, Dios es experto en enviar su provisión divina
para que tú cumplas el propósito. Jonás tenía una responsabilidad. ¿Todos recuerdan a Jonás? Jonás tenía un propósito. El propósito de Jonás era ir a predicar a Nínive. El hombre dice: no, el asunto no es conmigo, y se va en otro camino. Cuando está en alta mar, recuerdan la historia, lo tiran al agua. Quizás él dijo: aquí terminó todo lo mío. Aunque él tenía su propósito, Dios tenía preparado un pez para llevarlo y tirarlo donde se cumpliera el propósito de Dios. Así que se lo quise decir de esta manera más romántico, para que tú comprendas de que lo que estás viviendo, cualquiera que sea la circunstancia, no es tu estado final. Tu estado final fue lo que ya Dios te dijo hace un tiempo atrás, porque Él ya estuvo en el final y Él ya sabe cómo va a ser tu final. Y si estás pasando un momento de dificultad, nada más Dios te dice: espérate un momentito, espérate un momentito. Dice la Escritura, y voy casi cerrando este tiempo. Dice la Escritura: pero después de que sacaron a Pablo de la cárcel, lo montaron o lo pusieron en un barco para que llegara hasta Roma. Y sucede algo interesante en el capítulo 27, el versículo 18 al 25, lo leo muy brevemente. Dice: pero siendo combatidos en una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a aligerar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto convenientes, oh varones, oídme, y no haber zarpado de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y de quien sirvo, diciéndome: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí, Dios ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que así será como se me ha dicho. Mira qué interesante. Porque aquí es un escenario que va en avance a cumplir el propósito de Dios. Cuando yo leo la Escritura, desde este enfoque, desde este matiz, yo me doy cuenta de que cumplir el propósito de Dios no es nada fácil en el ser humano. Por eso es que hay muchos que renuncian. Por eso hay muchos que lamentablemente abortan la misión. Porque el enemigo muchas veces, cuando sabe que tú tienes un propósito muy fuerte en Dios, va a venir a rematar contra ti con todas sus fuerzas. Y quizás en este momento hay algunos de ustedes que han sido abatidos por las inclemencias del enemigo. Pero yo quiero decirte en el nombre poderoso de Jesús, de que no temas, no temas. Es necesario que tú concluyas. Es necesario que tú termines el propósito. Es necesario que concluyas lo que Dios te dijo que tenías que hacer. A ver, ¿a quién hombre, a cuál mujer le digo en este momento? Es necesario que termines lo que empezaste. Es necesario que levantes esa empresa. Eso porque el miedo de Pablo, el miedo era: ¿y ahora qué? Y el ángel se le vuelve a aparecer otra vez y le dice: es necesario. Es necesario. ¿A cuál hombre le explico en este momento? ¿A cuál mujer que el Señor le diga: es necesario que termines esa carrera universitaria? No, que mire que las circunstancias se han puesto muy contrarias en estos días de COVID. No, es necesario que termines. Es necesario que termines esa carrera. Es necesario que sigas con tu matrimonio. ¿A cuál matrimonio le hablo? Es necesario. No, es que mire que el viento está azotando demasiadamente fuerte y no creo que esto vaya a sobrevivir. No. Es necesario que sigas adelante con tu matrimonio.
Es necesario que sigas adelante con el ministerio. Es necesario. Y por estar en el rumbo correcto, escucha esto porque voy casi concluyendo. Y por estar en el rumbo correcto, los que están cerca de ti se van a ver beneficiados. ¿Sabe qué le dijo Dios a Pablo? Pablo, en otras palabras, parafraseo, por causa de tu propósito, todas las personas que están en el barco contigo se van a salvar. O sea, el Señor le concedió la vida a toda la gente que estaba en el barco gracias a un hombre que iba ahí dentro, que tenía un propósito asignado por Dios. Yo sé que el Espíritu de Dios ya le habló a su corazón, pero hay muchas empresas que todavía están hoy funcionando porque en ese lugar hay un hombre de Dios que está ahí trabajando, y ese hombre de Dios tiene un propósito. Hay una familia que no se va a hundir porque en esa familia hay un hijo que tiene un propósito. En el barco se va a hundir, pero si hay un hombre y una mujer que tiene un propósito asignado, no va a pasar absolutamente nada. Así que yo quiero creer en esta mañana de que Dios tiene a un hombre, a una mujer en este lugar que tiene un propósito. Y aunque las circunstancias a nuestro alrededor soplen violentamente, usted tiene que estar seguro de que su propósito se va a cumplir. ¿Sabe qué sigue diciendo la historia? Que algunos llegaron a tierra firme, aunque fue en tablas. Pero aunque sea en tablas, nosotros vamos a cumplir nuestro propósito. Aunque sea con la cuña, lo vamos a cumplir. A veces no siempre va a ser tan fácil. El caminar hasta llegar a la meta final a veces no es tan fácil. Pero la Escritura dice que el que persevere hasta el fin, entonces ese va a ser salvo. El que persevere hasta el fin, entonces va a poder alcanzar el propósito. Usted no puede haber corrido los 41 kilómetros y al kilómetro final de la maratón rendirse, porque entonces nunca la concluyó. Usted no puede decir estuve tan cerca de conquistarlo y renuncié, porque ese recuerdo lo llevará toda su vida. Usted no puede decir estuve tan cerca y renuncié, porque cuando esté en sus últimos años usted se va a acordar de las palabras que dije, estuve tan cerca y no lo concluí. El libro de Hechos, yo quiero que usted se ponga de pie y cierre conmigo esto. El libro de Hechos, el último capítulo del libro de Hechos, el capítulo 28. Libro de Hechos, capítulo 28. Este es el final de la historia de Pablo. Me fascina este final, me fascina. Anoche y estas noches anteriores lo he leído varias veces y le voy a ser sincero, no he podido contenerme del gozo al leer esta parte de la Escritura. Quizás como nunca antes la he podido comprender. Dice la Biblia, versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Ya aquí Pablo está en Roma. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Yo no sé, pero yo estos días, cuando leo este final de la vida de Pablo, me lo imagino a él reflexionando hacia unos años atrás, cuando Dios le decía, tienes que ir a Roma a dar testimonio de mí allá. Pero para llegar a este final, el hombre tuvo que pasar por prisión, tuvo que pasar por naufragio,
tuvo que pasar por látigo, fue despreciado, pero nunca se retiró de lo que Dios le había dicho que hiciera. No fue fácil, pero al final se concluyó lo que Dios le había dicho, porque ya Dios lo había visto en el futuro. Ya Dios lo había visto en la casa, recibiendo a toda la gente y hablando libremente la palabra. Y Dios se regresó a él y le dices: Pablo, tú tienes que concluir lo que yo ya vi hace unos años adelante en tu futuro. Y Pablo agarró fuerzas de donde no había y comenzó a caminar en pos de la visión conforme al propósito que Dios le había designado. Y de ahí están las cartas escritas por él, que nos sirven ahora a nosotros para comprender de que Dios, quien empieza la obra en nosotros, es quien la concluye. Padre, gracias. Gracias te doy en esta mañana, Señor. Gracias por esta oportunidad, gracias por este privilegio, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque yo sé que tú tienes un propósito para con mi vida. Alguien quiere levantar su manita al cielo y decirle: Señor, yo necesito que tú me hables. Yo no quiero estar más confundido. No quiero estar más confundida. A ver, ¿quién le dice al Señor así con libertad? Señor, yo no quiero estar más confundido en mi vida. Yo necesito saber cuál es el propósito por el cual tú me has traído en este tiempo, Señor. No importando la edad que tenga, Señor. No importando si tengo muchos años. Yo necesito saber que estoy caminando en el propósito que tú me dijiste, Señor. Muéstrame, Señor Jesús, muéstrame el final de mis días, Señor. Enséñame, Señor Jesús, cuál es el final de mis días, Señor. Enséñame mi propósito, Señor. Padre, gracias. Quiero orar por alguna persona que está encaminada en su propósito. Espíritu Santo de Dios, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Dios. Señor, que puedan concluir con éxito, Señor Jesús, lo que tú les has encomendado a hacer, Señor. Que tú les lleves, Señor Jesús, de una manera especial, Dios. Que tú les muestres el camino, Señor. Que hoy, Señor, al salir de este lugar, Señor, se sientan identificados, Señor. Sabiendo que están en este lugar, Dios, en este tiempo, para cumplir un propósito. En el nombre de Jesús, con su manita levantada al cielo. Padre, cada hombre, cada mujer que está en este lugar, Dios, declaro en el nombre de Jesús que cumplirá el propósito por el cual tú les enviaste en este tiempo, Señor. Que ellos sean fructíferos, Señor. Que se puedan multiplicar, Señor, conforme a lo que tú has designado en este tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele su mejor aplauso que le ha podido dar al Señor. Amén. Amén. Que Dios me le bendiga. Que tenga una linda semana. Que nada ni nadie lo desvíe del propósito que es en Cristo Jesús. Amén. Feliz domingo.